Muy buenas noches a todos y todas y bienvenidas a esta nueva emisión de Debates UGC aquí en Telamiga Internacional, el programa de debate de la Universidad La Gran Colombia. Hoy vamos a hablar de tres temas que son fundamentales y por supuesto son los titulares de las últimas semanas. La creación del Ministerio de la Familia, nos acompaña el autor del proyecto. Vamos a hablar también de corrupción y del decreto que se expidió ayer, 1 de octubre, sobre la dosis mínima. Quiero saludar a nuestros invitados y a nuestras invitadas al programa de hoy. En primer lugar, Juan Carlos Wills, representante de la Cámara del Partido Conservador por Bogotá. Juan Carlos, bienvenido a Debates UGC. Gracias, Santiago, muchas gracias por la invitación, siempre un gusto estar aquí, que la siento como mi casa. Muchas gracias. Quiero saludar también a la profesora de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de la Gran Colombia, la profesora Aliet Bolívar. Aliet, bienvenida otra vez. Gracias, doctor. Muy buenas noches a usted, a los compañeros de mesa y a todos aquellos que nos están viendo desde sus hogares. Saludamos también a Daniel Reisbeck, historiador, analista, político, editor de medios y próximamente director del nuevo Centro de Pensamiento de la Universidad de la Gran Colombia. Daniel, bienvenido a esta, que será además su casa. Gracias, Santiago. Un placer, como siempre. Y a Natalia Moreno, economista, también magíster en estudios de género, que nos acompañó hace 15 días, si mal no estoy. También su casa. Bienvenida, Natalia. Santiago, muchas gracias. Un saludo muy especial a todos los televidentes. Bueno, vamos a entrar en materia con un primer asunto que quiero tratar con ustedes el día de hoy. El representante de la Cámara, Juan Carlos Wills Ospina, con el respaldo de su partido, el Partido Conservador, ha propuesto que se cree el Ministerio de la Familia. Eso, por supuesto, ha generado muchas críticas, como todas las iniciativas que surgen en este país. También salen muchos defensores y algunos sugieren que era una de las propuestas de campaña. De manera que le voy a dar la palabra a Juan Carlos para que nos exponga brevemente ¿por qué la idea de crear un Ministerio de la Familia? Juan Carlos. Gracias, Santiago. Bueno, lo primero es decir que era uno de nuestros temas de campaña también, así como era tema de campaña del gobierno. ¿Y qué evidenciamos nosotros frente a este tema? Es que hay instituciones segregadas en todo el país que cumplen temas de familia y no hay un ente central que se dedique a los temas de familia. ¿Qué hemos dicho nosotros? Y digamos para dejar de entrar en conflicto con muchos temas, porque nos han empezado a caer con el tema del concepto de familia, porque como la iniciativa es conservadora, entonces va satanizada de que es que los conservadores queremos hacer e imponer un concepto de familia tradicional. Pues no, eso es lo que queremos hacer, y mucho menos sacar unos sectores, y los sectores, digamos, que han venido peleando sobre este tema. Nosotros hemos dado una lucha por 4 sectores que son los más marginados a la hora de hablar de familia, que son los niños. Es hablar del tema de los niños. Hoy los niños están muriendo de hambre en muchos lugares del país, hoy los niños están sufriendo de violencia en muchos hogares del país. Adulto mayor, no hay políticas públicas en Colombia frente al tema del adulto mayor. Hoy queremos que definitivamente desde una institución central haya unas políticas públicas que se dediquen a los temas de adulto mayor, empezando por la atención en salud, por los temas de pensión, que tantos adultos mayores hoy no tienen la posibilidad de llegar a una pensión. ¿Pero qué entidades se articularían en el Ministerio de la Familia, Juan Carlos? Nosotros hemos propuesto la inclusión del bienestar familiar, las comisarías de familia, el gobierno ha hablado del DPS y hoy viene otro proyecto que también está ahí en curso y lo presentaron hace pocos días, de Cambio Radical, que quieren hacer un cúmulo de varias instituciones. Aquí hay que aclarar una cosa, y es que esto es iniciativa del gobierno según la ley. ¿Sí? Aquí lo que nosotros estamos haciendo es una propuesta para que el gobierno, como esperamos en los próximos días que tenemos reunión próxima de agenda legislativa con el gobierno nacional, nos digan si estamos de acuerdo y queremos un Ministerio de la Familia y lo queremos en estas condiciones, les gusta, para que nos lo aprueben y nos lo apoyen. Por eso no queremos hablar, digamos, no es posible hablar de un tema económico, no queremos más burocracia, lo que queremos es instituciones que hoy se dedican a los temas de la familia, pero que en muchas ocasiones tienen similitud de funciones. Lo que queremos es que no haya derroche, que por el contrario lo que haya es un ahorro de energías y por supuesto de fuerzas que se dediquen a esos temas de familia. Y me faltaron 2 temas que queremos trabajar desde el Ministerio de la Familia, que es por supuesto el tema de violencia de género, porque me han caído sectores feministas a decirme, no, es que aquí lo que vamos a tener, nos están segregando aquí el tema de la lucha que llevamos y la carrera que llevamos recuperada a las mujeres. No, por el contrario, queremos de verdad definitivamente que haya una lucha frente al tema de violencia intrafamiliar enfocado al tema
tema de Donde las no mujeres. un ministro de la familia hombre, me imagino lo que pasaría. ¿no? Oh, bueno, Ahí sí imagínese. ya. Imagínese. Y el siguiente que falta. Y para concluir, el tema de las personas con discapacidad, que es un tema también que ha sido abandonado Además de la alta por Colombia. consejería presidencial para la discapacidad. Sí, totalmente. Lo que pasa es que aquí tenemos es que definitivamente sacar desde una institución central políticas públicas concretas. Nosotros somos felices creando cargos y puestos, pero no le damos un camino y una línea a seguir. Y aquí lo que queremos es que esos cuatro sectores que son los que consideramos más vulnerables en el entorno familiar sean protegidos por una institución central. Cuando usted dice nosotros somos felices creando cargos, ¿habla de los conservadores o habla de...? No, de los colombianos. Ah, de los colombianos, ya no, quería aclarar ese asunto. Daniel Reisbeck. Buena la aclaración. No, a mi modo de ver, el problema con esta medida no es que sea conservadora, sino que es estatista. Es decir, acá en Colombia vemos a la derecha, o supuestamente a la derecha, cayendo en los mismos vicios de la izquierda, y es que cada vez que surge un problema, surge la teoría también de que la manera de solucionar el problema es con burocracia del Estado, con ministerios, con más instituciones, que no se necesita. Lo conservador, lo realmente conservador en este caso, en mi opinión, sería recortar burocracia, y si estos temas no precisamente le corresponden a un ministerio, sino que son temas de familia, temas de salud, temas de pensiones, pues para cada una de esas áreas ya hay varias instituciones muy ineficientes, pero eso es otro tema, pero crear más burocracia, que otro tema que supuestamente vamos a discutir, si no estoy mal, es la corrupción, pues entre más burocracia, más clientelismo. Pero Juan Carlos dice, Daniel, que no es más burocracia, que es lo que Pero- ya hoy articulado pues en una nueva figura de ministro de la familia, perdón, ministra de la familia o ministro, como sea. No, pues Cabeza de la doctora Natalia. en mi opinión es como, no sé, de echarse agua encima y decir que eso no lo está mojando, es decir, por supuesto que es una burocracia, es un ministerio, es un ministerio, a menos de que simplemente le cambiaran el nombre a una entidad, pero que es lo que entendí en algún punto, pero según lo que explica el representante no es lo que tienen en mente, sino es crear algo completamente nuevo. Entonces, en mi opinión, de nuevo, es la derecha haciendo exactamente lo mismo que hace la izquierda cuando llega al poder, que es crear más y más burocracia. Ese es el gran problema de Colombia, porque eso es lo que conduce a la corrupción, porque entre más grande el Estado, más surge la tentación de quedarse con las tajadas de todo el presupuesto, ¿no? Natalia Moreno. Bueno, son varias cosas que ya habíamos previamente discutido con el representante. Lo primero, el proyecto es un proyecto improvisado y no lo estoy diciendo yo, no lo está diciendo Natalia Moreno, sino que los conceptos de las instituciones, como la Procuraduría, dicen eso. La Procuraduría dice, por ejemplo, el proyecto no tiene orden lógico, adolece de una correcta técnica legislativa, adolece de estudios técnicos presupuestales, etcétera, etcétera, pero además el proyecto es inconstitucional, que yo creo que es el tema de fondo y que yo creo que ese es el debate que nosotros tenemos que mirar. Si el representante, como bien lo acabo de decir, igual que las senadoras que radicaron el de Cambio Radical hace unos días, saben que es inconstitucional que un congresista cree un ministerio, ¿por qué lo propone? ¿Sí? No, pero dijo Juan Carlos ¿Cuál es la que lo que antesala? le están pidiendo es al gobierno que radique el proyecto. No, pues hoy lo que está en el Congreso es que los congresistas radicaron un proyecto para que el proyecto haga su trámite legislativo, pero resulta que las instituciones públicas, Santiago, no las pueden crear los congresistas, las tiene que crear el presidente pidiendo facultades extraordinarias al Congreso. Luego, lo que nosotras creemos es que esto es la antesala para un debate, ¿sí?, que quiere meter al país y que en el pasado se ha usado en términos electorales para discutir, por ejemplo, el tema de si mujeres tenemos que estar en nuestro relacionamiento con el Estado a través de las familias. Las mujeres hemos logrado que nos reconozcan como individuos y aparte de la familia, y por eso tenemos instituciones como la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, en las que tenemos, digamos, un direccionamiento directo y no a través de la familia. Y eso tampoco ha sido, digamos, solamente un logro de las mujeres. El Estado colombiano se ha comprometido en acuerdos internacionales como el de la CEDAW, que es un acuerdo muy famoso en términos de derechos de las mujeres, a tener mecanismos de género, o sea, a tener instituciones que se encarguen exclusivamente de los temas de género con presupuesto propio y que no esté mezclado con un montón de temas como los temas de la familia. Entonces, pero la creación de un ministerio de la familia, a ver si la creación entiendo del bien, implicaría implicaría que a través de ese estaría la relación con los temas claro, de mujer y género. sí, claro, porque implica eliminar la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, que es una institución que ha ganado el movimiento de mujeres. Yo les cuento, para que se creara esa consejería, la Plaza de Bolívar se llenó con mujeres. Eso ha sido una Pero ganancia del movimiento de no mujeres. generaríamos también una cantidad de consejerías para asuntos indígenas, para asuntos afrocolombianos, para asuntos de la población. ¿Cuántas más queremos?
No, yo no sé, cada sector tendrá que mirar qué es lo que necesita, pero las mujeres en Colombia creemos que necesitamos, además reitero, el Estado se comprometió con la ¿Usted está de acuerdo con el Ministerio de la Mujer? Yo no estoy de acuerdo con el Ministerio de la Mujer, O sea, pero con más alta que el consideración ministerio, lo que no estoy de acuerdo es que los temas de las mujeres se traten a través de las familias. O sea, si se mantiene eso independiente, bueno, ya podremos mirar, pero como vemos hoy la propuesta y sobre todo en la propuesta de Cambio Radical, que es más conservadora que la del representante conservador, qué ironía, donde definen explícitamente que la familia es entre un hombre y una mujer. O sea, es una legislación... ¿Eso no lo dice la Constitución? Eso lo dice la Constitución, pero las sentencias de la Corte Constitucional han venido ampliando la definición de familia. Y es que si lo mantienen así, están legislando solo para la minoría. Solo el 33%, dice la encuesta nacional de demografía y salud de Profamilia, solo el 33% de las familias son familias nucleares, o sea, solo el 33% corresponden a la definición del proyecto de Cambio Radical. O sea, es una legislación para la minoría. Bueno, Aliet Bolívar, profesora, ¿y usted qué opina de esto? Ok, bueno, pues lo que a mí me respecta, tanto como mujer, como una persona joven y que he tenido la oportunidad de estar apoyando el área de Derecho de Familia más o menos durante 3 años con la doctora Quiseno, lo primero que nosotros aprendemos en Derecho de Familia es que el artículo 5º de la Constitución nos dice que el núcleo fundamental de la sociedad colombiana es la familia. Entonces me parece que más aún que estar en contra de ella, me parece que es algo que estaba en deuda como tal el gobierno y pues a mí me parece desde mi ideal de que alguien que haya sido elegido como son los congresistas por el pueblo y que tengan esta iniciativa de crear una institución que permita correlacionar todas esas instituciones que están actuando de manera independiente, me parece genial que exista una cabeza, porque adicional va a permitir que salgan iniciativas de proyecto guiados hacia la familia, porque hasta el momento lo que hemos visto es que el Congreso de la República no ha sido muy llamado a conceptuar sobre estos temas, en virtud pues a la polémica que generan de qué clases de familia son, si es la de nombre de mujer o los diferentes conceptos. La Corte Constitucional ha venido durante los últimos años teniendo sentencias muy importantes, tenemos la T074 del 2016 de copadre de crianza, entonces más que decir que es, como decía en la compañera que nos acompaña en la mesa, que pensar solamente en un tipo de familias exclusivos, yo no veo así, yo leí el proyecto de ley y no me parece. Yo creo que el concepto abarca todas las clases de familias que existen en Colombia, porque no solamente son las familias que están configuradas por un hombre y una mujer, son las familias conformadas por parejas del mismo sexo, Natalia dice, por madres solteras. el cambio radical sí es solo hombre y mujer. Define así. Pero Juan Carlos Yo leí Ruiz dice El del del todas las Partido familias. Conservador. No, son 2 proyectos. No sé, Yo leí el- Vamos a aclarar, se va. lo interrumpo, Aliet. Juan Carlos, el proyecto de ustedes, ¿insisten que la familia es un hombre y una mujer? por supuesto que no. Nosotros lo que pasa es que hemos dicho, miren, aquí no podemos centrarnos, si el tema fuera concepto de familia, no vamos a salir en ningún lado con una institución familiar. Como tú lo has dicho clarísimamente, familia es el núcleo esencial de la sociedad. Lo que pasa es que la composición hoy por hoy es diversa. Hoy tenemos que entender los colombianos que tenemos que adecuarnos a unas realidades que vive el país, que tiene el país, que hay personas, que hay familias que no son hombre y mujer, que hay abuelos que cuidan a sus nietos, como yo le he dicho, que hay tíos o tías que Que hay cuidan a sus padres sobrinos solteros, y que padres son familias, que son solteros. padres, cabezas de familia, como usted, Sí, doctor de Santiago, acuerdo, que usted es encargado de su familia. Entonces, ¿por qué no podemos meter dentro de ese concepto de familia todas estas composiciones? Es que aquí no podemos hablar de que es que aquí lo que queremos es segregar un concepto de familia. Ahora, aquí se ha hablado y lo decían que... Pero Pero no el de interrumpo porque cambio no radical, sí. dejé que Santiago, Aliet ok. terminara. Santiago, Aliet, pero termine el Cambio Radical sí. El proyecto de cambio radical El sí cambio- es claro. no, Bueno, no, pero no, dejemos que no, termine la hombre, profesora. mujer. Entonces, no sé, la profesora desde Borja. mi postura, la oportunidad que he tenido de leer todas las diferentes sentencias y los pronunciamientos que ha tenido la Honorable Corte Constitucional, a mí me parece adecuado que se cree el ministerio, me parece que es una deuda y más si es el foco principal de la sociedad colombiana, nos habíamos demorado. Y yo me aparto un poco del concepto que tiene el compañero Daniel respecto a que esto generaría más burocracia. Yo creería que antes permitiría tener una adecuación de los recursos, porque permitiría, hay muchas funciones que a veces tienen los defensores y que tienen los comisarios, en donde no es muy claro. Entonces, al poder tener esto en una sola cabeza, va a ser muchísimo más fácil poder dirigir también los esos. A mí me parece que antes podría ayudar antes a economizar recursos del O sea, lo que presupuesto usted dice nacional. es, al crear el Ministerio de la Familia, lo que puede generar es que haya una cantidad de entidades que en últimas pierden el sentido porque ya hay una entidad central que es la encargada de promover las políticas públicas que tengan que ver con temas de familia.
que fuese en cabeza del Ministerio del Trabajo, y así tendría una política pública no tanto de gobierno sino de Estado, y mirar qué es lo que nosotros queremos con los colombianos, a dónde vamos a llegar. Y ustedes tocaban hoy puntos muy importantes como es el de la dosis mínima. Más, esta semana vimos en noticias lo que pasó en Magdalena, terrible, lo de esta niña que fue ahorcada por un señor de la comunidad, y qué es lo que nosotros pensamos o conceptuamos desde la academia, es la desintegración que tenemos de la familia. Ese es el problema que hay, que al Estado colombiano se le ha olvidado que el núcleo fundamental es la familia. Si los principios y los valores se lograran reforzar, no veríamos tantas atrocidades como las que vimos este fin de semana. Tienen que ver con el consumo. ¿Por qué? Porque los padres ni siquiera están en sus casas. Bueno, pero déjeme el tema de la dosis mínima para después, porque se me está adelantando Daniel me está pidiendo la palabra y después Natalia. Sí, no, en cuanto el cuento de que un nuevo ministerio va a causar por alguna razón que se reduzca la burocracia en otras partes del Estado, es decir, eso no sucede. Como decía Ronald Reagan, la definición de la eternidad es un programa gubernamental. Entonces, eso primero que todo. Pero acá la gran paradoja es que históricamente la familia y el Estado son instituciones opuestas, contradictorias, ¿no? Entonces, pretender que se avanza digamos, los intereses de la familia a través del Estado es completamente equivocado, en mi opinión. La manera de ayudar a las familias en Colombia, en mi opinión, es, por ejemplo, reduciendo los impuestos que pagan. El gobierno está hablando de lo opuesto, están hablando de subir impuestos para personas naturales. Lo que hay que hacer es dejar que las familias tengan más dinero en sus bolsillos y menos dinero en los bolsillos de los políticos, que es lo que pasa con nueva burocracia como este ministerio. Por otro lado, la libertad educativa. Si queremos ayudar a las familias, ¿por qué no les dejamos que escojan qué tipo de colegios quieren en el sistema de educación pública? La gran mayoría de familias de clase media se ven casi que obligados a usar el sistema privado porque no quieren, por ejemplo, que FECODE eduque a sus niños. Y no estamos viendo este tipo de medidas prácticas de, digamos, liberalizar ciertos aspectos de la política familiar, si lo llamamos así, sino pura burocracia, es lo que estamos viendo acá. Natalia. No, a mí también me llama un poco la atención cómo creer que la deuda que tiene el Estado con las familias se va a resolver creando una nueva institución. Sí, porque lo que se está proponiendo es unimos lo que ya hay y seguimos juntos, pero eso en nada va a cambiar la deuda que tiene el Estado con las familias. Yo leía hoy la exposición de motivos del proyecto de Cambio Radical, por ejemplo, y hace todo un diagnóstico de lo mal que está la sociedad, y en el diagnóstico estamos súper de acuerdo, la pobreza, bueno, un montón de cosas sobre el desempleo, todo, estamos de acuerdo, pero yo digo, ¿y eso se resuelve creando una institución? ¿O se resuelve financiando más lo que tenemos hoy? ¿O fortaleciendo lo que tenemos hoy? O miremos, por ejemplo, el presupuesto general de la nación, qué sectores son los favorecidos o no. De acuerdo con Daniel, la reforma tributaria es una reforma durísima contra las familias, durísima. El IVA, el impuesto de renta natural para las personas que ganan 1.900.000. Es decir, a mí me parece que ahí realmente hay un discurso, una doble moral de queremos mucho a las familias, pongámosles un título en el Estado, pero por otro lado tenemos un montón de políticas, sí, o sea, ¿cómo así que se va a resolver la desigualdad creando un Ministerio de la Familia? Con el mismo modelo económico, lo discutíamos aquí hace 15 días. Entonces, claro, el diagnóstico es perfecto, pero poner un nuevo nombre, yo realmente no creo que eso vaya a solucionar. Oye, le toca hacer una pregunta a usted por ser usted quien es, por supuesto. Y es, ¿usted qué opina de la propuesta, Daniel, que dice, venga, ¿por qué no articulamos políticas públicas para que las familias puedan decidir con un poco más de libertad, por ejemplo, dónde educan a sus hijos? Yo creo realmente que, por ejemplo, en el caso que pone Daniel, en el modelo de educación, es cierto, o sea, debe haber educación pública para el que quiera y educación privada para el que no se sienta bien en la pública. Yo no creo que haya que acabar la educación privada, pero sí debe haber garantía para el que no puede pagar la pública, perdón, para el que no puede pagar la privada, de tener un cupo en la pública. Ahora, o que el Estado le dé un voucher para o lo que sea, ¿no? bueno, eso ya pueden ser programas específicos, pero la educación es un derecho y todo el mundo, independientemente de sus ingresos, debe poder entrar a la pública. Pero déjeme terminar con una cosa. Dice acá el representante el tema de la violencia contra las mujeres. Yo soy de las personas que él dice que criticamos que la propuesta no tiene un énfasis fuerte contra la violencia hacia las mujeres. No lo tiene. O sea, realmente en el proyecto no se menciona y por ejemplo, en el de Cambio Radical están proponiendo crear un viceministerio para las mujeres y tiene como 15 o 20 funciones y ninguna función habla de la violencia contra las mujeres, que es un fenómeno de salud pública, diríamos hoy. Mire, acá tengo las cifras. Yo tengo que hacer una pregunta a usted y los hombres. Pero venga, miremos las cifras. Porque, no sé, ¿qué pasó? Vamos a terminar con viceministerio de la mujer, viceministerio de los hombres, viceministerio de los jóvenes. Ya quieren poner a los niños de décimo a votar, entonces que salgan de votar por el personero a votar de una vez por el Congreso. 18.000, miren.
la propuesta del ministerio, digamos que eso, ahí sí va la burocracia que se habla. Aquí nosotros no estamos proponiendo que es que vamos a crear el viceministerio y el viceministerio. No, O sea, aquí lo tu que estamos propuesta viendo, es lo que diferente a la de lo que Cambio pasa es que, Radical. mira, en muchas cosas sí, claro, por supuesto. Aquí lo que tenemos que entender, primero, que no es un tema de más burocracia. Que lo que queremos es enfatizar en unas instituciones que hoy existen que no sirven. Las comisarías de familia. Juan Carlos, No, lo interrumpo porque está dando respuesta a una pregunta que nos hizo un televidente que me llega vía WhatsApp. Quiero invitarlos a todos, en su pantalla aparecen los números de WhatsApp, de teléfono, las redes sociales, etcétera. Nos acaba de llegar esta pregunta, porque usted ya la está respondiendo, dice así, de un televidente: el Ministerio de la Familia, ¿qué problemas podría solucionar que los mecanismos o instituciones actuales no puedan solucionar? Vean, les voy a contar una historia que me pasó a mí en campaña. Una mujer que fue agredida por el marido, terminó dando una queja a una comisaría de familia y lamentablemente tenemos funcionarios de estas calidades que la funcionaria le dijo: mijita, váyase para la casa y hágale algo bien rico esta noche a su marido, que se reconcilian. Esa es la calidad de funcionarios que tenemos hoy en las comisarías de familia. Entonces, lo que nosotros queremos es que meter en cintura a estas instituciones que se dedican a esta problemática. Es que tenemos que entender, es que aquí no somos los salvadores del Ministerio de Familia, no va a salvar el mundo ni va a salvar a Colombia. Es una propuesta que lo que quiere es sensibilizar a los colombianos. Nosotros, qué pena, Colombia le hace falta mucha sensibilización. Nosotros tenemos problemas de cultura grandísimos y tenemos que empezar a crear desde el Congreso de la República sensibilización en absolutamente todos los temas. Ayer estábamos debatiendo temas como el desarme de armas blancas, pero pura pedagogía, y eso es lo que tenemos que hacer los colombianos, de verdad sensibilizarnos. Si los hombres nos sensibilizamos frente al tema de la violencia contra la mujer, pues por supuesto que van a disminuir la violencia contra la mujer, pero para eso tienen que haber políticas públicas. A la pregunta del televidente, ¿eso no se podría resolver con lo que tenemos ahora? No se puede resolver por una sencilla razón: las instituciones no están funcionando, no hay cómo controlarlas. Si queremos definitivamente que haya protección a los sectores de familia que nosotros estamos defendiendo, que es la niñez, es que estamos defendiendo, no estamos metidos, si nos ponemos a decir, no, es que saben que la iniciativa es inconstitucional. No es inconstitucional. Si el gobierno dice que aprueba la iniciativa, no es inconstitucional, y eso es lo que estamos esperando los partidos políticos que haya. En ese momento, si el gobierno de la República dice, vea, sabe que la iniciativa del Ministerio de la Familia no nos sirve, pues toca retirarla. Pero venga, le toca hacer una pregunta, porque Daniel decía una cosa interesante citando a Ronald Reagan. Y es la eternidad es un programa de gobierno, eso me llamó poderosamente la atención, y lo que uno sí ve es que cuando se crean instituciones nuevas, uno no ve que haya una reducción de la burocracia, sino que parece tender a que se aumente la burocracia. Entonces, usted plantea una tesis que es muy difícil, dice: las instituciones actuales no sirven, luego entonces tenemos que tener un nuevo ministerio que articule mejor las políticas públicas. Según eso, casi que tendríamos que crear un nuevo Estado, porque es evidente que las instituciones hoy por hoy no funcionan en general. Pero sobre eso vamos a hablar al regreso, porque vamos a hacer una pausa aquí en Debates UGC en Telamiga Internacional y ya regresamos. Estamos de regreso aquí en Debates UGC. Nos pasa muy seguido que cuando salimos del aire empieza el debate todavía más candente. Le estaba diciendo yo al representante Wills que con esa tesis de que si las instituciones no sirven, entonces hay que hacer una nueva institución, pues casi que tendríamos que crear, no sé, 16 nuevos ministerios, una nueva presidencia, un nuevo, no sé, ¿usted qué opina? No, yo creo que definitivamente aquí lo que toca y lo que estamos pensando nosotros es, reitero, darle eficacia a esas instituciones que hoy existen, porque no nos están sirviendo. Aquí lo que hay es que suprimir, modificar, hacer 1000 acciones que el gobierno es el que nos tiene que identificar. ¿Qué nos dijo el gobierno nacional a nosotros? Estamos haciendo un estudio práctico de qué está haciendo cada institución y cómo podemos definitivamente ver la posibilidad y la necesidad de crear el Ministerio de la Familia, que económicamente le sirva al país también, porque es que aquí no podemos hablar de burocracia. Yo repito, esto no es creación de burocracia, esto es la necesidad de darle una solución al país de 4 problemas que hoy por hoy tiene y que son definitivamente neurálgicos para el país: la niñez, el adulto mayor, las personas con discapacidad y la violencia contra la mujer y la violencia intrafamiliar, que son los temas que nosotros queremos defender desde este Ministerio de la Familia, que son de verdad una problemática muy grave para los colombianos. Bueno, antes de pasar al siguiente tema, Natalia, me estás viendo la palabra. No, déjeme solo terminar con esto. El problema de las comisarías de familia, como lo bien señalaba el honorable representante, tienen que ver con que a las mujeres siempre se les impone que primero debe estar bien la unidad familiar antes que ellas.
Lo primero para preservar la familia es que sus integrantes estén bien. Entonces, cuando las mujeres van y denuncian un atropello, una violencia, casi un feminicidio, lo que le dicen los funcionarios es que no, que primero hay que preservar la familia. O sea, como quien dice, por sus hijos y su esposo y por su familia, manténganse ahí. Por eso es tan delicado que utilicemos el nombre de la familia para defender los derechos de las mujeres. Bueno, vamos al segundo tema de la noche de hoy, que es corrupción. Ya se radicaron unos proyectos en el Congreso de la República, se ha hablado mucho de un nuevo acuerdo nacional contra la corrupción. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez ha insistido en que desde su despacho como vicepresidenta de la República de Colombia va a estar muy pendiente y vigilante de todos estos temas en materia de corrupción. La gran pregunta que hay, y de hecho lo hablaba en estos días con el presidente de la universidad, José Galaz me decía a mí, mire, pueden crear todas las leyes que quieran, pueden crear todas las superintendencias, pueden crear lo que quieran, pero si no hay un cambio en la cultura política de este país, en la relación de los ciudadanos con el Estado, la corrupción no se va a acabar. ¿Ustedes qué opinan? Cambio el orden, Daniel Reisberg. Bueno, digamos, volviendo un poco con el tema anterior, ¿qué garantía hay? Si hay unas entidades del Estado que no funcionan, ¿qué garantía hay que una nueva entidad o ministerio del mismo Estado sí va a funcionar? Es decir, es el mismo sistema. Yo diría más bien que nueva entidad igual nuevas oportunidades para más corrupción y más clientelismo. Y yo estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo, Santiago. El problema en Colombia de la corrupción, igual que con otros problemas, no se soluciona ni siquiera con leyes, mucho menos con nuevas entidades. El SAR anticorrupción ha tenido problemas, si no estoy mal. Es decir, entre más nuevos cargos se crean, más oportunidades hay para clientelismo. Acá lo que hay que hacer es ¿cómo se acaba el clientelismo? Con una burocracia. Desafortunadamente en un Estado sí se necesita una burocracia, pero tiene que ser una burocracia profesional que llega a sus cargos los funcionarios en base a méritos, a pasar exámenes con altas calificaciones, etcétera. No podemos seguir con el sistema actual, que es que políticos regionales o locales, inclusive en Bogotá, controlan entidades públicas y controlan todo tipo de puestos y básicamente hacen transacciones con el gobierno de turno a cambio de lo que llaman gobernabilidad, ¿no? Ese es el foco del asunto. Por eso es que Colombia es un país tan corrupto, porque los políticos controlan cargos públicos. Hablando de eso, estamos, una cuña chiquita, estamos con la Comisión Nacional del Servicio Civil y con el Departamento Administrativo de la Función Pública, su Dirección de Empleo Público, haciendo una investigación donde vamos a revisar 4 casos sobre qué está pasando con esto de los concursos. Vamos a publicar probablemente en el mes de enero un libro de ensayos sobre, bueno, cuáles son las dificultades de la carrera administrativa en Colombia. El famoso servicio civil en Colombia no es inexistente, pero es muy complejo, las entidades no saben muy bien ni tienen los recursos para proceder con los concursos y entonces en últimas, ¿cómo es que dicen por ahí? Dicen a rey muerto, rey puesto, entonces llega el gerente de turno en una entidad o lo que corresponda y saca a todo el mundo, o entonces alega que los funcionarios que están ahí en carrera administrativa no les sirven, entonces tiene que traer contratistas que sí funcionan, pues porque son de su grupo político o lo que corresponda. Eso también puede ser un elemento importante. Natalia Moreno y después va la profesora Bolívar. Bueno, no, el problema de corrupción es innegable. Yo creo que hoy nadie se niega, digamos, a creer que en Colombia es uno de los países más corruptos, pero además así lo dicen las estadísticas. Índice de competitividad global del Foro Económico Mundial, puesto 126 de 140, Colombia, de los más corruptos. Desvíos de fondos públicos, puesto 131 sobre 140. Confianza pública en políticos, 131 sobre 140. Pagos irregulares y sobornos, 97 sobre 140. Y las encuestas que le hacen a los empresarios también reflejan lo mismo. 91% de los empresarios percibe que para ganarse un negocio tiene que pagar un soborno y que el soborno cuesta en promedio el 17% del valor pagado. Alguien me decía que ya lo tienen en su contabilidad. Entonces, a ese nivel. Claro, pero pues volvemos a eso, es Odebrecht. Odebrecht no solo lo tenía en la contabilidad, Odebrecht tenía todo un departamento para sobornar a funcionarios públicos y a políticos en toda América Latina. No, pero venga, ya Natalia, sobre eso. Sofisticado en burocracia. Sobre eso, ¿no le parece que es cultural? Mire, yo voy a hacer aquí infidencias de mi ejercicio como rector. Una de las cosas que me llamó la atención a mí, como rector de la Universidad de Gran Colombia en diciembre, es que mi oficina parecía, toda la oficina parecía una gran ancheta, porque eso empezaron a llegar regalos y regalos y regalos y regalos y regalos de una cantidad de proveedores, y cuando yo tomé la decisión de devolverlos todos,
digamos, en un ejercicio de decir, esto a mí no me siento cómodo con esto y los devolví todos, pues en últimas yo parecía ser como una especie de diablo, que como así que no me acepta estas gafas para ver en tercera dimensión. Sí. Yo decía, no es que pero si fuera un gran amigo mío que me las regala, ojalá tuviera esos amigos. Si usted es amigo mío me quiere regalar eso, con mucho gusto en diciembre. Pero si es un proveedor, no, porque no me sentía cómodo. En el sector privado ocurre igual. Entonces, ¿hasta dónde está el límite allí? Porque si en el sector privado usted se da cuenta que eso, cuando hay una persona detrás de un negocio con una empresa, a usted lo invitan a los mejores restaurantes, le ofrecen apartamentos, lo que usted quiera, con tal de tener cierto acercamiento. Y eso pareciera que en el sector privado está aceptado, pero si eso llega a pasar en el Estado, ahí sí todos reaccionan. No, yo creo que no podemos aceptar la idea de que es un tema cultural. O sea, no podemos aceptar la idea de que la corrupción es inherente a las personas, porque si aceptamos esa idea, pues no habrá nada que lo transforme. El gran filósofo que dijo eso fue Guido Nulle, ¿no? Y además, esa es la idea que nos quieren transmitir los que hoy tienen el poder. Miren, esto está tan difícil, esto está tan imposible, que mejor ni se indignen. Entonces, ¿qué generan en la gente? Tal frustración que la gente ya no hace nada. Entonces, esa idea no la podemos aceptar bajo ninguna consideración. Lo que pasa en Colombia y la corrupción acá es política. Acá hay una decisión de quienes están en el poder de usar la corrupción para reelegirse. O sea, los políticos tienen un acuerdo de que usan la corrupción y la clientela para mantenerse en el poder. Y después se reparten la marrana, lo que pasó en el Frente Nacional. No importa si ganó usted, Santiago, si gano yo, al final fresco, acá nos dividimos la burocracia. Entonces, esto es un tema político, esto no es un tema inherente a los seres humanos. Y es muy valioso que en el Congreso se estén promoviendo esos proyectos anticorrupción, que no van a resolver todo, sí, no van a resolver todo, pero siguen siendo obstáculos. Bueno. Tenemos una llamada de Esteban antes de que nos haga el aporte de la profesora Bolívar, pero me llamó la atención y aquí me lo envió alguien por WhatsApp, donde dice 83% de los colados de Transmilenio piensan que la corrupción es un gran problema en Colombia. Me llamó la atención ese asunto. Esteban, bienvenido a Debates UGC. Sí, muy buenas noches. Bienvenido a Debates UGC, su aporte, Esteban. Bueno, hemos tenido muchos debates y muchos programas y muchos escenarios, se ha planteado el mismo problema de la corrupción y por más de que precisamente se dé esta discusión, en ningún momento se llega a ninguna solución. En este momento mi pregunta sería, ¿existe algún estimado de cuánto le cuesta al país la corrupción y cuáles son los principales renglones de la economía que afecta? Bueno, muchas gracias, Esteban, por su aporte. Aquí estaba diciendo Natalia, y es real, la Contraloría General de la República sacó un informe recientemente donde dice que la corrupción le cuesta al país 50 billones de pesos. Esa cifra puede decir mucho y nada, pero para que tengamos una idea, lo que Bogotá recauda en impuesto predial es más o menos 5 billones. Entonces, digamos, es 10 veces lo que el distrito de Bogotá recauda en impuesto predial, lo que le cuesta a Colombia la corrupción. Profesora Bolívar. Ok, bueno, 2 puntos. Es que voy a aprovechar algo que usted dijo al inicio cuando se refería a todo esto que tiene que ver con los concursos para acceder al empleo público. La idea siempre es que la Constitución nos dice que aquellos ciudadanos que tengan las mayores capacidades, que concursen y por mérito sean los que se los ganen. En ese instante está pasando algo muy peculiar con la convocatoria 428, que es de orden nacional para proveer empleos en diferentes ministerios. Se hizo un proceso súper rápido porque aquí a veces un concurso de carrera puede tardar 5 años. Este concurso tardó solamente 1 año, ya estaban en las listas para posesión de estos empleados. ¿Qué sucedió? Los mismos empleados que se encontraban en provisionalidad, ellos pudieron concursar por esos cargos. No se pudieron ganar los cargos. Cualquier individuo, cualquier persona, tengo estudiantes de la universidad, concursaron y se lo ganaron. Yo les decía, serán tan buenos, un ejemplo, los inspectores de trabajo que hay, que llevan 5 o 6 años y no lograron pasar el examen de la prueba del trabajo que vienen devengando. ¿Qué hicieron ellos? Ellos son los que han buscado desdichadamente abogados que no son las personas que tienen los mejores principios o los mejores valores y han prestado sus conocimientos para que en ese instante el Consejo de Estado ha declarado una medida cautelar, se han suspendido las listas, pero lo que está por detrás realmente son los provisionales que no quieren que los saquen directamente de esos cargos, porque vienen los que honestamente presentaron sus exámenes, tienen sus títulos profesionales de posgrados y de todo, y fueron los que se los ganaron. Primer problema, que es gravísimo, porque realmente los que deberían estar en esas instituciones, ministerios, son esos empleados, porque es que es un mandato de la Constitución. Y se ganaron el concurso. Y se lo ganaron. En Francalit concursaron, presentaron las pruebas, mandaron y se lo ganaron.
pero no se puede. Ahí está en este instante quieto, vamos a ver cuál va a ser la línea de la tesis que va a tomar el Consejo de Estado, estamos a espera, todas las semanas ha salido directamente de la Comisión Nacional de Servicio Civil, han dicho, miren, de todas maneras las listas ya estaban en firme, el concurso fue transparente, fue por una cuestión de una firma de la ministra, tratando de mirar siempre a los colombianos, los que están detrás no son instituciones, son individuos comunes y corrientes, entonces siempre decimos, yo les digo esto a mis estudiantes en clase, siempre todo el mundo es que el Estado es corrupto, las instituciones, los políticos, el Congreso, yo les digo, ok, ¿y ustedes cómo son? Si nosotros vamos a hablar de ellos, tenemos que mirar cómo nos comportamos nosotros. Que yo no los llegué a ver en ninguno de ustedes colándose en el Transmilenio. Algo muy curioso, yo a veces termino clase cercano a las 10 de la noche. Cuando me monto en el en la estación del Museo del Oro, veo los estudiantes, como ya no hay quien vigile, todo el mundo se cola. Con uno que se cole van 2, 3, 4. Muy curioso. Recién salió lo de la consulta anticorrupción, los chicos con la manilla anticorrupción y eran los que se colaban. Y yo decía, qué pena, pero me parece que son totalmente incoherentes. Lo que yo pienso, lo que yo digo y cómo yo actúo, debe haber una coherencia. Y yo creo que siempre le echamos la culpa a un tercero y nunca miramos qué hacemos nosotros. Desde las familias, ¿cuál es el ejemplo que yo le doy? O yo le digo a mi hijo cuando vienen a vender algo, diga que no estoy. Ahí empieza. ¿Qué es la corrupción? Es la mentira, es querer engañar a los demás. Y a diario nosotros lo vivimos. Los chicos cuando se quieren copiar en un examen. Yo soy supremamente rigurosa en clase. Tengo un estudiante en estos días que cometió una falta grave y me decía, profesora, no me haga eso. Le dije, se lo hago y usted en este instante me detesta. Pero el día de mañana, cuando usted sea una persona honesta y correcta, va a entender. Y es que aparte usted no es cualquier profesión, va a ser un abogado. Y en este país estamos porque personas se prestan, aprovechan el conocimiento. Sigan el debido proceso y bótelo. Exactamente. Pero tenemos una llamada de Jesús Angulo de Villagarzón, Putumayo. Jesús, bienvenido a Telamiga Internacional, a Debates UGC. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Y usted, su aporte, por favor? Yo considero de que el problema de la corrupción en Colombia es un problema muchísimo más grande que el que teníamos de la guerrilla. Por lo menos yo le voy a poner un ejemplo ahí como para rápidamente, porque hay más oyentes. En el municipio de Puerto Guzmán, que queda a 40 minutos de Villagarzón, yo los fines de semana trabajo allá y yo me crié allá. Hace 15, 18 años los más ricos eran los narcotraficantes, los que vendían a pasta hoja de coca. Actualmente, da tristeza decirlo, hace como unos 8 años hacia atrás, los más ricos son los que funcionarios de la alcaldía, el funcionario de la alcaldía y funcionario actual. Pero entonces el problema más grande es el siguiente. La alcaldía entrega cuentas, de rendición de cuentas, que el alcalde tal del Putumayo está investigado por corrupción. O sea, la gente acá en el Putumayo, no sé, por allá en Bogotá, por allá, la gente no le para bola a eso porque saben que eso es perder tiempo. Saben que si el alcalde de tal municipio está investigado por corrupción, se paga tantos millones y listo. Que el funcionario tal está investigado por corrupción, se paga tantos millones y listo. Por lo menos muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Ahí, no sé si ustedes recuerdan al entonces senador Juan Carlos Martínez, que ya está condenado pues, por una cantidad de delitos, y él decía una cosa cuando lo acusaron de tener vínculos con el narcotráfico del Valle del Cauca, y él decía, hombre, hoy en día es mejor tener alcaldes que ser narcotraficante. Así lo dijo públicamente en los medios de comunicación, ¿se acuerdan? Eso fue gravísimo, y lo que comparte con nosotros el televidente, uno sí lo ve, ¿no? Hay unos políticos que uno a veces dice, pero ¿cómo es que hace esas grandísimas fortunas? Tienen unas vidas de lujos que francamente no se entienden, pero pareciera, no sé ustedes qué opinan, que eso es lo que el mismo ciudadano ve. Al ciudadano le gusta ver a llegar a su candidato en carro de 200 millones blindado y con guardaespaldas, ¿o no? O no sé, ¿ustedes qué opinan? ¿Tiene eso alguna incidencia? ¿Tenemos que dar ejemplos de otra cosa? ¿Qué opinan? Juan Carlos. Yo que no he hablado del tema de corrupción, sí. Pero es que vea, yo, además uniéndome a todos, porque aquí lo único que podemos pensar todos los colombianos es el cansancio que hay de la corrupción tan terrible que hay en Colombia. Además que hizo bandera el lema de que, pues que roben, pero que hagan. Sí, y aquí es increíble cómo la gente misma dice, bueno, si van a robar, que roben, pero que hagan algo, que por lo menos se vea. Y empezando desde ahí, ¿cómo podemos nosotros como colombianos sentir y decir una cosa como estas? Es que es increíble, y me uno a tus palabras, es cómo los colombianos que hablan en el día a día de lo cansados que están con la corrupción, pues se colan en el Transmilenio, en lo más sencillo que es
por lo menos pagarle al distrito el pasaje que es, hoy por hoy Transmilenio está quebrado por la gente que se cola día a día. Entonces, definitivamente aquí lo que tenemos es que buscar políticas públicas, pero miren, está bien, las iniciativas son nobles y hay mucho por hacer frente al tema de anticorrupción, pero hay unas iniciativas que ni siquiera tienen que ver con corrupción, porque la izquierda presentó una consulta donde en algunas de las preguntas que el gobierno quiso llevar y sacarlas adelante, como el tema de la reducción de periodos a los congresistas, que a mí me gusta, qué bueno reducir los periodos para que haya alternancia, pero ¿qué tiene que ver eso con corrupción? ¿Quién dijo que el congresista después del tercer periodo se volvió bandido? El bandido llega y desde el primer periodo empieza a robar. ¿Qué tiene que ver eso con corrupción? Alguien me decía que tiene menos periodos, va a tener que robar más rápido porque sabe que se le acaba. Bueno, claro, por supuesto que seguramente entre menos periodos va a tener que decir, uy, me voy a jubilar más rápido. Entonces, digamos, eso no, ese tema no tiene nada que ver. Qué bueno que saliera al debate frente al tema de la alternancia, de que los partidos políticos empiecen a trabajar por la renovación, por la participación de las mujeres en las instituciones, pero no podemos decir y maquillarle a los colombianos que estamos luchando contra la corrupción diciendo que es que vamos a reducir a 3 periodos a los congresistas. Además, la carne preferida de los colombianos es el congresista. ¿Quién dijo que es que la corrupción está en el Congreso? La corrupción está en todas las instituciones del Estado. Yo dije en mi campaña política, hoy no tengo ni una citación a un CAI y estoy seguro que llego a ser congresista y voy a tener 2 o 3 investigaciones. Afortunadamente no me han notificado de la primera y espero que no vaya a ser así en los próximos 4 años. Pero no de ideas, no de ideas aquí. Pero definitivamente es que uno, de verdad, el que se dedica a la política tiene que estar convencido de que se va a someter a una actividad de alto riesgo. Se volvió incluso en muchas ocasiones delito hacer política. ¿Quién dijo ahora, y aquí lo que voy a decir, va a ser, no sé si satanizado, pero si es que a uno lo elige gente capaz? La gente que me acompañó a mí es gente que está especializada, que tiene doctorados muchos, ¿sí? Que son profesionales un montón. Mi equipo político es gente que está saliendo de la universidad, que son profesionales y que no saben qué hacer, que me piden que me quieren acompañar y asesorarme. ¿Y quién dijo que por eso entonces no pueden hacer parte del Estado? O uno decirle a uno, oiga, tengo una hoja de vida que sirve, que es buena, que no es un clientelista, sino que viene con una hoja de vida técnica, que sabe hacer las cosas. ¿Por qué no la tiene en cuenta? Por lo menos porque no la pone a competir. Venga, ese ejemplo está buenísimo y no es mejor que participe en un concurso y que si se lo gane, todos los políticos exijan que se posesionen los que ganan el concurso. Por ejemplo, lo que tú acabas de decir, una persona de mi equipo que votó por mí, que me acompañó, hizo parte de ese proceso y quedó en la lista y me dijo, doctor, me gané ese concurso, me van a nombrar. Y hace una semana llegó a decirme, oiga, no, bloquearon eso, está parado. No tengo la posibilidad. Uno esperaría que el Congreso esté diciendo, oiga, posesionenlos ya. Pero lo que pasa es que mucho congresista es el padrino de los provisionales, ¿o no, representante? Claro, totalmente de acuerdo. Es padrino de los provisionales, entonces llaman a digan, oiga, no me lo vayan a mover. Pero hoy ya, Santiago quiere decirle, nadie es padrino de nadie. Porque lo primero que dijo este gobierno era que no iban a haber componendas y no se iba a hacer un padrinazgo de nada. Lo primero que uno quiere pensar de este gobierno es que por lo menos haya un barrido. Que empiecen a meter gente nueva, que la gente que está buscando espacios los empiecen a incluir. Bueno, y a vincular. Daniel está pidiendo la palabra, Daniel. No, solo quiero resaltar de ese ejemplo que vimos que ese es un caso donde sí hubo concurso y las personas que ganaron el concurso no se pueden posesionar. Imagínense la cantidad de ejemplos de puestos públicos que no están abiertos a los concursos, ya sea porque son contratos a dedo o simplemente chanchullos de políticos en regiones y en ciudades. Entonces, a ese grado. Bueno, sí. quiero saludar de manera muy especial a Estela Villanueva, que nos escribe desde la localidad de Usme, diciendo que respalda la posibilidad del Ministerio de la Familia. También a Andrés Guevara, que nos está haciendo otros aportes sobre los temas de crímenes de lesa humanidad. Vamos a ir a una pausa, pero antes, uno de los recomendados de esta semana es este libro de Wilhelm von Humboldt, que se llama Los límites de la acción del Estado, editorial Tecnos, perdón, me perdí el Zoom. A ver, Henry, ayúdenos ahí. Los límites de la acción del Estado, de Wilhelm von Humboldt. Quiero leer rápidamente. Dice, el Estado no debería ser un tutor y sus intereses no deberían determinar en absoluto la formación de los individuos, ni siquiera la propia organización escolar. Es una de las muchas cosas que dice este autor. Ya volvemos aquí en Debates UGC.
Estamos de regreso aquí en Debate UGC en Telamiga Internacional. El día de ayer, 1 de octubre, el presidente de la República y las ministras del Interior, de Justicia y del Derecho y el ministro de Defensa Nacional, no lo firmó el ministro de Salud, este decreto, el decreto número 1844 de 2018, el 1 de octubre, por medio del cual se adiciona el capítulo 9 del título 8 de la parte 2 del libro 2 del decreto 1070 de 2015, decreto único reglamentario del sector administrativo de defensa, para reglamentar parcialmente el Código Nacional de Policía y Convivencia en lo referente a la prohibición de poseer, tener, entregar, distribuir o comercializar drogas o sustancias prohibidas. En últimas, lo que le permite esto es a las autoridades de policía no solamente decomisar, sino también destruir esas dosis de sustancias psicoactivas y estipula cuáles son, de acuerdo con los tratados que tienen que ver, tratados internacionales, las categorías de Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Yo quiero compartir con ustedes, antes de dar la palabra, que nosotros tuvimos que reforzar la seguridad alrededor de la universidad, tanto en el centro como en la sede de Chapinero en Bogotá y también en la sede de Armenia, porque en los alrededores había ya consumo en vía pública de sustancias psicoactivas, sobre todo marihuana y otros, y era ya demasiado evidente. Es decir, ahorita les estaba compartiendo que en ocasiones uno se bajaba del carro llegando a una de las sedes y el olor a marihuana ya era inconfundible, era inconfundible. ¿Cómo será que alguna vez el conductor dijo esto huele como a orégano? Y era un olor muy fuerte y nos tocó empezar a reforzar para garantizar que eso no se dé. ¿Qué opinan ustedes aquí en la mesa de esa medida, de ese decreto que fue un compromiso del presidente Duque para prohibir eso? Bueno. Profesora Bolívar. Listo. Bueno, pues a mí me parece, yo estoy muy de acuerdo con el decreto, porque creo que por una dosis mínima es que muchas personas que se encuentran en este instante en la calle, que se han apartado de sus familias, han destruido sus vidas. Como hay muchas personas que pueden consumir su dosis, su pequeña dosis, y no pasa nada, continúan con sus vidas, estudian, trabajan, se desarrollan como individuos, también hay muchas personas que solamente por esa pequeña prueba, de esa pequeña dosis, terminaron o en las calles, o terminaron en un cementerio o en las cárceles. A mí me parece adecuada porque en los últimos años, bueno, esta sentencia es famosa, que era del doctor Carlos Gaviria, quien en su momento, por el artículo 16 del Libre Desarrollo de la Personalidad, lo permitió, pero yo creo que sí vimos que la sociedad empezó a perderse un poco más en las drogas, sin ir más lejos. Un parque, que es un lugar en donde deben estar los niños o recreándose, creo que muchos hemos vivido en las zonas aledañas, digamos aquí en la ciudad de Bogotá, el olor era impresionante a marihuana en los parques, donde eran lugares para que los niños estuvieran. Y pues cuando el policía se iba a acercar o algo así, pues nada, es mi libre desarrollo de la personalidad, yo tengo derecho a consumir. Ahora lo que dice el decreto, igual es, ellos van a seguir teniendo el derecho a consumir, pero no lo consuman en vía pública, consúmalo en su casa, encerrado en su habitación, donde usted no afecte los derechos de los otros. Es aprender a entender eso, que mi derecho va hasta donde inicia el del otro. Pero digamos, en la plazoleta del Rosario, de verdad en la noche el olor es insoportable. Yo digo, tienen derecho, fúmensela si usted quiere, nadie lo está cortando, pero vaya y hágalo donde usted no afecte a los demás. Sobre aclarar que cuando hablamos de plazoleta del Rosario no tiene nada que ver con la Universidad del Rosario, sino no, la plazoleta en la el centro estrella, de Bogotá, sí, que queda ahí sobre el eje ambiental. Pues no estamos aquí diciendo el nuevo rector del Rosario, no me van a llamar. No, es allí. Pero por ejemplo, yo también tengo esa inquietud. En los Estados Unidos, en muchos estados, usted ni siquiera puede comprar alcohol destilado en supermercados. Tiene que ir a licoreras estipuladas para eso, no puede llevar ni siquiera cerveza en su carro si no es en el baúl donde nadie lo vea, y por supuesto a nadie se le ocurriría consumir cerveza o whisky o lo que sea en vía pública. Entonces no sé, ¿qué opina? A ver, Daniel Reisberg. No, yo estoy de acuerdo con usted en eso, y el ejemplo de Estados Unidos es muy bueno, porque nadie va a decir que Estados Unidos es un estado que está violando, digamos, las libertades básicas por no permitir en muchos estados o municipios el consumo de alcohol en lugares públicos. A mí también personalmente me molesta que fumen marihuana al frente mío o en un parque donde hay niños. Entonces, digamos, eso me parece que está bien. Lo que me parece es que tal vez el proyecto se presentó como un ataque contra la dosis mínima en sí. Y sí hay pues una contradicción, digamos, una pregunta que surge es, ¿qué pasa si a una persona le detectan la dosis mínima, ni siquiera consumiendo, pero simplemente caminando, y se la quitan si no está consumiendo? Ahí, digamos, ¿qué pasa en ese caso? ¿No? Estamos
ante una expropiación o es legítimo. Pero en términos generales, a mí me parece bien que se prohíba el consumo en público, porque uno está afectando la libertad de terceros. Pero creo que en términos generales, si yo quiero consumir o si alguien quiere consumir, yo no consumo, pero si alguien quiere consumir en un lugar privado donde no esté afectando la libertad de terceros, que tiene toda la libertad y todo el derecho legítimo de hacerlo, en mi opinión. Pero el decreto que firmó el presidente en su artículo 2.2.8.9.1, verificación de la infracción, pues ahí dice, ¿no? Es claro que en últimas recurre al artículo 222 del Código Nacional del Código de Policía, Código Nacional de Policía y Convivencia, donde implica si hubo algún posible altercado o no. Es decir, tampoco es, por ejemplo, nosotros pusimos unos caninos en la universidad para temas de seguridad y algún periodista desinformado, yo diría hasta mala leche, pensó que es que iba a poner un perro a olerle las maletas a los estudiantes cuando fueron a entrar. No, eso no tiene nada que ver con eso. Lo que busca es el tema del orden público. Por ejemplo, vuelvo y digo, en el Canadá usted tiene la cerveza o el trago que va a consumir, tiene que cargarlo en el baúl de su carro. Usted llega a abrir una cerveza en un lugar público e inmediatamente se considera una infracción y se la quitan y hasta lo multan en ese sentido. Pero bueno, Juan Carlos Wills. No, yo sí quiero felicitar al gobierno por esta iniciativa porque definitivamente era una necesidad para Colombia. No, era increíble, de verdad. Yo tengo historias vividas, es que para poderme elegir como representante de la Cámara a mí no me tocó sacar la chequera porque no tenía, sino que me tocó trabajar y ir a todas las localidades a buscar los votos uno a uno. Y dentro de todas las vivencias que tuvimos fue precisamente esa, llegando a Bosa, a un colegio un sábado a las 11 de la mañana a ver 3 personas fumando marihuana en la entrada del colegio. Y la reunión que era con el presidente de la Junta de Acción Comunal, lo primero que nos dijo es, la problemática aquí es inseguridad por el consumo de drogas, porque a esa hora, a las 11 de la mañana, las personas pasaban por el frente de los consumidores y no podían decirles nada, porque es que ahora lo peor era que a la hora que salga un reclamo en un parque, a una persona lo que le hacen es maltratarla y violentarla seguramente, y si no robarla o atracarla. Pero mira, alguna vez Daniel Hernández, el fundador del Fondo Nacional de Garantías, me contaba que en su momento, cuando esto de la bonanza marimbera, estaban bajando una cantidad de bloques de marihuana allá en Riohacha, estaba la policía presente y no pasaba nada, y cuando él preguntó qué pasaba, decía, no, es que están ahí es para garantizar que no vaya a haber alteraciones del orden público. Y pongo el ejemplo porque es que nos escribe un televidente donde dice que hay que tener mucho cuidado, y voy a leer textualmente, dice, los más beneficiados de esa ley son precisamente los narcos y la corrupción, que se va a incrementar mucho más. ¿Puede ser o no? Natalia Moreno. Leo, Flavio, desde Bogotá. Bueno, no, yo sí entiendo por qué el ministro de Salud no firmó el decreto, o sea, y no sabía. Y ahora que lo dices me parece pues absolutamente coherente. Es decir, este problema, todos estamos de acuerdo en que el problema de drogadicción es un problema negativo. Yo tampoco consumo, tampoco me gusta que fumen cerca a mí realmente, pero esto no se resuelve con problemas, digamos, con un enfoque punitivo, si se quiere, o no es un tema policivo. Es un tema de salud. Y les voy a poner un ejemplo de por qué al final se restrinja más o menos, no determina, digamos, que la gente deje o no de consumir. Esta mañana, yo no sé si ustedes escucharon en Blue Radio a Aurelio Suárez, él hizo, digamos, con base en unas estadísticas de Bogotá, hicieron un estudio sobre el consumo del cigarrillo. Y lo que se demostró, comparando la misma muestra hace 10 años, 5 o 6 millones de personas en Bogotá, la misma, hace 5 años, hace 10 años y ahorita el año pasado, es que el consumo del cigarrillo sí disminuyó y el cigarrillo está legalizado. No, absolutamente legalizado. Pero está regulado, es decir, en las universidades, regulado, por ejemplo, pero no es ilegal, Perdón, tú puedes ir a comprar una caja de cigarrillos. no, de acuerdo, pero por ejemplo, hay una ley, creo que es la 1335-2009, prohíbe el consumo de tabaco en instituciones de educación. De acuerdo, está regulado, pero lo que quiero decir es que no es ilegal, uno puede ir, es de libre comercialización. Bueno, sí, eso sí es distinto. La campaña que ha hecho el Ministerio de Salud sobre el tema de los cigarrillos, ustedes han visto en las cajetillas, en las propagandas, ha sido tan efectiva que realmente ha logrado disminuir el consumo. Entonces usted dice, entonces, acá regulen más que... Se puede regular o no, pero yo creo que el enfoque, o sea, tomar como tesis, que entonces, digamos, restringir más o que el policía o demás para disminuir el consumo es errado. Y entiendo perfectamente por qué el Ministerio de Salud no firmó el decreto. Nos queda un minuto, Daniel Reyes. Yo estoy de acuerdo con eso porque, de nuevo, estamos hablando de las instituciones generalmente fallidas colombianas, que garantiza que simplemente por pasar un decreto que genera aplausos, y en ese sentido es algo populista, aunque a mí no me gusta mucho el término, pero que garantiza que ese decreto va a generar alguna
reacción positiva frente a la realidad. Es decir, de un momento a otro, toda la gente que ha venido fumando marihuana en parques y en espacios públicos durante todos estos años simplemente va a parar de hacerlo. Habrá que ver. Además, eso no es lo que busca el decreto. El decreto lo que busca es darle seguridad a los lugares públicos. O sea, aquí no es y darle, y yo sí creo, vamos a dejar de que la gente consuma, no, la gente no va a pero hay consumir. sanciones, Pero el problema es que los lugares decreto públicos que son los que también requieren de tiene seguridad. sanciones. Pero mire, yo sí creo, y se los digo porque como rector de una universidad, que además en Chapinero tenemos un parque enfrente, que es famoso, algunos decían el aeropuerto porque todos se elevan, era un poco el mensaje de esa vaina, ahí en la 43 con novena. Sufrimos con eso porque muchas veces los policías trataban de actuar y venían, no, esta es mi provisión personal, y mi provisión personal no es que es la provisión personal de un mes y tengo una maleta llena. Eso estoy seguro que sí nos va a ayudar y que tiene unas herramientas. Yo creo que, yo sí defiendo el decreto, se los digo. Mira, Yo sí defiendo, creo que es una buena medida. Más allá de si usted consumió o no consumió, es una buena medida que le da herramientas a la policía, pero sí estoy de acuerdo en que tiene que ir más allá. Se nos acabó el tiempo, por favor, no puedo hacer consideraciones finales y tengo que pasar a los dos recomendados de la semana. Primero de la semana, Manual de Escritura Jurídica, dirigido por Diego López Medina, de Legis. Muy recomendado no solamente para los abogados, ojalá lo leyeran todos los jueces de la República para que en sus fallos no tenga uno que dedicar toda una semana para entenderlos, sino que sea una cosa mucho más clara y concreta. Y fantástico, lo compramos hoy allá en el García Márquez, en el centro de Bogotá, La Vorágine, pero es fantástica, editor ese Patiño, pero miren las imágenes de esta novela, quiero simplemente que la vean los televidentes. Es fantástico lo que usted puede leer aquí, uno de los clásicos de la literatura con imágenes a gran escala, me parece fantástico. Juan Carlos, muchas gracias por venir. Gracias, Santiago, ¿no? Un cordial saludo, gracias a todos los compañeros aquí del panel, fue muy placentero y satisfactorio estar acá. Natalia, muchas gracias, siempre bienvenida. Muchas gracias, Santiago, qué chévere que podamos discutir estos temas. Profesora Aliet, bienvenida, esta es su casa, literalmente. Ah, claro, un gran colombiano. Daniel, Gracias. como siempre, bienvenido, y usted sí que va a dar mucho de qué hablar porque va a dirigir nuestro nuevo centro de pensamiento. ¿Qué es lo que hay el 18 de octubre, antes de que se me olvide? Sí, vamos a hacer un evento en el Aula Máxima con dos institutos, el Instituto Cato de Washington, también de Washington, el Instituto Americanos por una reforma tributaria. Y vamos a lanzar dos índices, uno es el índice de libertad económica y el otro es el índice de derechos de propiedad. Y en ambos les puedo decir de antemano que a Colombia le va bastante mal. Entonces ya saben, 18 de octubre, jueves, Aula Máxima de la Universidad de Gran Colombia, 5 de la tarde, Americans for Tax Reform Cato Institute, vamos a lanzar el índice de propiedad intelectual y el índice de libertad económica. A todos, que Dios y la Virgen los acompañen. Nos vemos mañana aquí mismo, ante la Amiga Internacional, 8 de la noche, un café con Galat. Buenas noches.